Hola, agradecidos siempre por todas las personas que me acompañan y hoy estoy en una edición de lujo porque me acompaña una colega, una persona muy querida para mí y es mi querida Marta Colomina, porque hay mucha información sobre Venezuela y además estoy celebrando, profesora, que esta comunidad ha crecido y me pide ¿y dónde está la profesora y dónde está la profesora? Aquí la tengo. Bueno, a mí aquí hay dos amores, el mío para ti y el tuyo para mí, es seguro, seguro, Correcto, sí, así es. sí. Miren, hay mucha información sobre Venezuela, pero hay una que es muy positiva antes de las primarias que ha generado mucho y es lo de la Corte Penal Internacional, ¿no? Que para mí es un Ah, triunfo para las víctimas. ayer a Maduro le dio la Corte Penal Internacional un golpe muy, muy rudo, ¿no? Sobre todo porque han estado inventando cuentos chinos para señalar que en Venezuela se está investigando, que el régimen de Maduro está investigando los crímenes de lesa humanidad. Pero es que resulta que yo tengo aquí el comunicado de la Ujú, CPI, ¿no? Y ujú, fíjate, te leo lo más relevante, muy ujú. rápidamente. La Adelante. Corte Penal Internacional ha autorizado este martes al fiscal Karim Khan a reanudar su investigación, que estaba paralizada por la cantidad de obstáculos que ha puesto Maduro, ¿verdad?, Ujú, sobre la presunción de crímenes de lesa humanidad, al considerar, oye esto, que los procesos penales internos de Caracas no reflejan el alcance del caso y hay periodos de inactividad inexplicables. Esto es textual. ujú, La sala de cuestiones preliminares de la CPI, que es la que autoriza al fiscal a volver a hacer la investigación, señaló textual de nuevo, que el enfoque de las investigaciones internas parece estar generalmente en perpetradores directos y de menor nivel, y consideró que se han tomado medidas de investigación muy limitadas y que en muchos casos parece haber periodos de inactividad investigativa totalmente inexplicable. En otras palabras, ¿qué es lo que está queriendo decir el fiscal? Que las acciones que ha emprendido Maduro es para culpar a algunos de seguridad, de las fuerzas de ujú. seguridad del Sí, Estado, pero de menor cuantía, de claro, un rango inferior. Y claro, no, no. resulta que, claro, pero lo que está investigando el fiscal Karen Khan son los crímenes de lesa humanidad. Y los crímenes de lesa humanidad los cometen los jefes, dando órdenes a los subalternos para que cometan los crímenes. Ujú. Y los superiores son corresponsables, cuando no responsables directos de los crímenes que han ocurrido. Ese es el punto. Es decir, no va a la cadena de mando, que es la que en todo No, no, en caso es la absoluto. responsable de toda esa orden y de la represión y de los abusos a los Claro, derechos humanos que se han cometido en Venezuela. claro. El régimen, por supuesto, reaccionó. Aquí tengo el comunicado, dice, Venezuela lamenta que esta decisión de la sala de cuestiones preliminares se preste para alentar y construir con esa maniobra que claramente desnaturaliza, dice el régimen de Fíjate, Maduro. fíjate el vocablo absolutamente delictivo que usa, maniobra. No, no, ese es el trabajo de la fiscalía. Así Y es. están absolutamente adscritos a la práctica y a lo que establece el Estatuto de Roma. Ujú. Ese es Al el que punto, Venezuela está ¿no? suscrito. Exactamente, sí. Por cierto, que arrepentido de estar Maduro, no sé cómo un fiscalista, la verdad, fiscalista, ¿no? Bueno, Así es. eh, fíjate tú que, Y son ocho mil dime, novecientas víctimas. 8.900 víctimas, hay que verle la cara. sí, sí, bueno, Que han decidido su y testimonio. lo que no investigan son las torturas, que son las más relatadas, tanto por la que fue eh, Fiscal. jefa de la División de Derechos Humanos de Mm, la ONU hasta no hace mucho, la expresidenta chilena Bachelet, Bachelet. pero sobre todo por el grupo de investigadores independientes de la ONU, que son los que han revelado con ejemplos concretos y cantidad de evidencias que los crímenes de lesa humanidad son cuestión y responsabilidad de Maduro y de sus ministros y de las organizaciones más relacionadas con las torturas, como son la DGCIM el SEBIN, que es la policía política feroz del Claro. régimen. Y yo creo que independientemente de que esto puede tomar algún tiempo, porque es una investigación muy profunda, para mí es un logro como para las víctimas, que sin duda han sido la parte más vulnerable y sobre todo han quedado al olvido frente a un sistema, un Estado que es cómplice de eso, de los abusos a los derechos humanos. Claro, claro, no, pero es que además de todo eso, están la cantidad de documentos que están en el seno de la CPI, que son enormes.
porque es que ahí son víctimas directas, familiares de los asesinados, además la CPI ha permitido lo que Maduro rechazaba que no, y pedía que no se permitiera. Y Ujú, es que las víctimas pudieran dirigirse directamente al tribunal, a la Corte Penal Internacional, para manifestar y poner todos los ejemplos y poner todas las evidencias que ellos puedan tener. Que entonces se reúnen miles de evidencias contra Maduro. claro. Que, Así que, 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 bueno, es un éxito esto y esperemos que, porque seguramente la acción por parte del régimen va a seguir siendo obstaculizar e impedir claro, que se, claro, claro. esa es su labor, pero Que, bueno. aquí tengo en el comunicado de la CPI que en Ujú, abril del año pasado Caracas pidió diferir las investigaciones del fiscal de la CPI a favor de las autoridades nacionales venezolanas. Entonces ellos, para urdir mentiras y un lenguaje absolutamente críptico y adjetivado, se pintan solos. Pero obviamente lo cierto es que el peso, repito, de las evidencias que están en la Corte Penal Internacional hacen que ya no quieran más cuentos chinos y que directamente el fiscal asuma la responsabilidad de la investigación con el permiso ya otorgado por la Sala de Cuestiones Preliminares, que es la que... preliminares. Sí. Así que, bueno, imagínate tú. Positivísimo. Vamos a hablar De las primarias, de las porque primarias, sí. ya tenemos, ya son 14 candidatos. Son, Hay un... y fueron aceptados los 14, pero hay 72 horas para las impugnaciones. Y tú sabes que están los impugnadores de oficio, que son pagados por el chavismo, que van a empezar. Y desde luego, a partir de ahí, la Contraloría de Maduro, el Contralor de Maduro, que no controla a nada más que a urdir acciones contra la oposición, va a empezar ahora con las inhabilitaciones. Fíjate tú que ayer fue martes, bueno, Más el sí. martes, los que llaman ¿cómo se llaman ¿cómo les llaman? Los fiscales de Maduro. No, sí, ya va, por aquí tengo el nombre. Los alacranes. Mm. Es que les llaman así los alacranes que Ay, pican y la picadura es mortal, ¿no? Bueno, pues estos alacranes que eran antes disque opositores y se vendieron a Maduro, qué vergüenza. están hurgando ahora en la Contraloría para ver si aquellos que fueron inhabilitados, como por ejemplo Capriles, que sigue inhabilitado injustamente, porque no ha cometido delitos Mm. distintos al desagrado que tenemos nosotros por no haber reclamado el triunfo en el momento oportuno, ¿no? Pero no Claro, es un delito. En todo no. caso, Es, falta, eh, es una falla en su rol, pero eso no es un delito como tal juzgado. que por Civil. cierto, Superlano, el que está sustituyendo ahora A Guaidó. en voluntad popular a Guaidó, ayer le lanzó una cosa satírica terrible a Capriles, ¿no? Que Sí. dijo, yo prometo a mis electores que voy a cumplir con las normas, que voy a apelar a respetar la Constitución y que no voy a mandarles a bailar salsa. Que tú sabes, claro, Sí, es, sí, que... y tú sabes que este Superlano es una persona con mucho atractivo y mucho empeño político, ¿no? Porque fíjate tú que lo tuvieron que inhabilitar para que no ganara las elecciones como gobernador en En Barinas, Marinas. Ujú. tierra por excelencia chavista, ¿no? Que era chavista. Sí, y lo Ahora no hay. logró. ¿Ah? Y lo Sí, logró. claro, lo inhabilitaron. Ujú. Entonces, estos Los alacranes, alacranes. todo el alacrán mayor, que es el tal Brito, que es un bandido, ciertamente, Que ¿no? no es familia mía. Eh, ah, está señalando él mismo que va a ver cuáles están vencidas, Ujú. las inhabilitaciones, ¿no? Ujú. Pero las que están inhabilitadas, pues enseguida la Contraloría coge y las inhabilita de nuevo. Porque, por ejemplo, ayer también yo comentaba que dos escenarios que presentó el sociólogo
Nigmer Evans, que fue chavista, fue muy de Chávez Sí, sí, sí. originalmente, y después se salió y es uno de los críticos más directos, ¿no? Bueno, fíjate, presenta dos escenarios. El primero, escenarios de lo que va a ser el régimen para impedir que los que tienen intención de voto importante, como María Corina, que está absolutamente sobrepasada en las encuestas, está por encima del 50%, de acuerdo con las encuestas que yo he leído, tiene voto importante también otros dos o tres, pero la que lleva la fuerza política y es Es ella, sí, sí, sí. definitivamente, sí. Pues bueno, fíjate, te leo textualmente lo que dice Nick Evans. Machado, María Corina, va a ser inhabilitada por Maduro por haber pedido sanciones, porque claro, el oficio de un opositor es oponerse. Y Claro, las oposiciones está a señalar los castigos que debería recibir Maduro por los crímenes que está cometiendo a cada rato, ¿no? claro, Bueno, claro. y el Tribunal Supremo de Justicia chavista y va a ser chavista al cubo, es decir, no al cuadrado, al cubo, porque ahora ya te van a poner Claro, un Consejo Nacional Electoral claro. cuya elección va a estar en manos de De una de Asamblea la Nacional chavista. esto no pasa más que en Venezuela. Es que a uno mismo le da vergüenza narrar esto. Es horrible. Es decir, porque ¿cómo podemos estar hablando de elecciones semilimpias o de la posibilidad de unas elecciones respetables en un ambiente con estas características? Sí, sí, Bueno, pero es entonces el segundo escenario, y te impensable. paso la palabra enseguida, el segundo escenario, el chavismo deja ganar en las primarias a María Corina, que luce, como te decía, disparada en las encuestas, y la inhabilitan antes de la realización de las presidenciales por haber pedido sanciones contra Maduro. Mm. Ahora, ¿cuál es el papel que va a cumplir ahí Rosales? El nada santo Rosales. ¿Mm? ¿Tú me Ser el quieres decir? designado por el G4. Bueno, es que yo ayer comentaba en el programa de Julio César Camacho que Rosales aparentemente ya estaba convencido de que Acción Democrática y Primero Justicia lo iban a apoyar por consenso y ya serían tres partidos importantes que la apoyarían. Pero estos dijeron que ellos no han dicho nunca eso, que no existe y que no lo van a apoyar. En Mm. consecuencia, hizo algo insólito, yo diría que hasta grotesco, porque resulta que inscribió a un señor que no sabemos si es el chofer Ay, de él, no yo, porque sí, sí, es bueno, verdad. No, es verdad, en serio. Yo me no río, pero es política verdad. alguna, que No, se lo no, conozca, ni tú ni yo lo sabemos. exactamente, sí, es que es así. No, Le no va a tiene guardar ningún el tipo de... cargo, le va a guardar el puesto. Es Algo insólito. increíble. Es Sí, insólito. bueno, te decía que los alacranes ayer, pero sobre todo Brito, visitaron la Contraloría para desenterrar, ese es el verbo que él utilizó, desenterrar inhabilitaciones del pasado que puedan no estar vencidas y de estarlo, como podría ser la de María Corina Por Machado. supuesto, claro. María Corina Machado llamó ladrón, como correspondía a A Chávez, Chávez en su momento, sí. cuando exacto, Era diputada. no, que los expropios no eran expropiaciones, eran robos, claros Totalmente. y pasados, ¿no? Bueno, y luego, pues, inhabilitarla de nuevo. O sea, que Claro. ya están pidiendo que no se le quite la inhabilitación porque no se ha vencido, que lo inhabilitaron como por 12 años y han Sí, pasado sí, sí. como 7 a este señor, a Ujú. Capriles. Y luego María Corina Machado, que sigue en unas tareas. Yo tengo un trabajo aquí, que lees también todo, ¿no? Ujú. Eh, este, con este título. Precandidatos presidenciales, lo hace una colega periodista, es muy extenso, yo hice un resumen muy corto, ¿no? Precandidatos presidenciales bajo la sombra de la feroz policía política del SEBIN y ataques de la DGCIM y de los grupos afectos al chavismo. No hay uno solo, como no sea Rosales, que nos han metido con él, porque es que, vamos a decirlo, Rosales es el candidato opositor, entre Predilecto, comillas, que predilecto, Maduro tiene predilecto. en mente, porque además ese va a ser capaz de decir, ay, sí, yo perdí en buena lid las elecciones y reconozco y legitima, entonces blanquea a Maduro. Exactamente.
Ese es el propósito, ¿no? Sí. Ahora, no sé qué otra Ahora, cosa quiere. hay dos cosas importantes. Uno, y lo digo en serio, ese Brito no es familia mía. Para separarme de ese alacrán. Ya tuya, lo sé, lo juro, lo testifico. No, 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 Ok, qué va. número dos, la oposición llega a esto en medio del el descontento de mucha gente, la desconfianza, que ya hay mucha gente que no cree que esta es la única alternativa. Y cuando uno ve estas cosas, oye, esto sería para mí el punto final, porque Sí, si María Corina, que es la figura que uno parece ver, que está como dándole otro oxígeno a una oposición que estaba y que todavía luce, además es una pena que luzca dividida, porque frente a qué. ¿Frente a qué? sí. Cuando un proceso electoral controlado por un régimen de Maduro, un CNE, inhabilitaciones políticas, Además tiene persecución. otro guardado también, el cómico Rauseo. Ah, Ese no se presentó y lo tienen ahí también de salvaguarda claro para que... testificar. Sí, ahora, a propósito de lo que tú decías respecto a la falta de unidad, pero al mismo tiempo lo difícil que es creer que va a haber una, porque es que ayer lo decía el Benigno Alarcón, que es el director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello, que Ujú, dice que la primaria sigue estando en riesgo. O sea, nadie cree que en ese ambiente que se perfila de un CNE más chavista que el anterior, ujú. y de una Contraloría y un Maduro que va a inhabilitar a todos los que tienen intención de voto, va a haber realmente primarias, ¿no? Entonces, ayer, sin embargo, te lo voy a leer porque es cortico, el Adelante. escritor venezolano y amigo Leonardo Padrón tuiteó creo que fue, lo tengo aquí, el junio 25, ¿no? Ujú. Comillas, somos un país desencantado, herido, roto, defraudado muchas veces, pero no podemos eludir cualquier posibilidad de expresar nuestro abrumador deseo de recuperar la democracia. Los venezolanos en el exterior tenemos hasta el 7 de julio para inscribirnos en las primarias a través de primariaexteriorv.com. Por más decepciones que hayamos sufrido, claudicar no es la opción. Y yo creo que tiene razón. Coincide con eso. No cogí más que esa parte. ¿Coincide usted con eso? ¿Coincide que no podemos claudicar a pesar de... No es que no es que no es que no coincida. Es que, ¿cómo le dices tú a esa gente que y si se logra, y si de pronto hay un movimiento internacional de la comunidad internacional que dicen vamos a mandarte a 3 a 4 observadores internacionales reconocidos? Si Maduro resulta que necesita como el respirar, el tener algo de blanqueo, porque es evidente que si se le da alguna pequeña libertad a los opositores, el que gane la elección va a ganar las elecciones presidenciales. El problema es que ni tú ni yo creemos, es más, estamos seguros de que no va a haber de ninguna manera elecciones presidenciales limpias. Fíjate, tú has visto con lo apurado que está con el tema de las sanciones y de la necesidad que tiene de levantarlas para ver si puede sacarle un poco de jugo a la fenecida PDVSA, ¿verdad? Y sin embargo, no ha sido capaz de reunirse en México para dar siquiera la idea de que sí están hablando de unas elecciones limpias. Sí, no, no, no. No, no. Bueno, y siguen todavía Y, insistiendo en que, bueno, pero no están insistiendo ahora y a uno le da un miedo enorme de que Estados Unidos transija, de que cambian a los estadounidenses que tienen presos en las el, mazmorras de Maduro por por el Alexa. Alex Saab, el testaferro. Claro, Ujú. eso no es posible porque resulta que Maduro se olvida siempre que en Estados Unidos existe división de poderes. En consecuencia, el Tarek, Alex Alexa. Saab, corrijo, Ah, ok. Ujú. Alex, Alex Saab no es un tema, ni puede decidir el Ujú. gobierno, sino los tribunales, Claro, los claro. fiscales y los jueces. Claro, Bueno, aquí, para que tengan una idea, que un presidente puede tener una orden ejecutiva y puede una corte federal levantarla fácilmente y no pasa absolutamente nada, ¿no? O sea, hay una sí, sí, sí. independencia de poderes que no se puede menospreciar y que además hay otra cosa con ellos, ¿no? Que también lo de hablando de Alexa, Tarek El Aissami lo han puesto como al lado
después de los escándalos de todas Eh, las eh, personas. Mira, pero por fin tú y yo no lo sé, te lo antepongo, ¿no? Pero lo tienen preso, está comiendo a cuerpo de rey en Fuerte Tiuna, que es lo que me dicen, y de todas maneras, todo el cuerpo de usureros y de corruptos de él, esos sí están presos o Ujú, perseguidos. ujú. En consecuencia, el único, yo me imagino que es que él debe tener tantos secretos que No o conviene, desaparece, sí, 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 o sí, sí. desaparece del mapa o simplemente no pueden tocarlo, más allá de lo que le han tocado hasta ahora, digo yo. Exactamente a su entorno, pero todo es un misterio alrededor de eso. Y lo que sí yo creo es que mientras estamos en esta discusión, el venezolano sigue pasándola mal. Los hospitales siguen que no funcionan para nada, comerles es difícil, es hasta más No, la costoso que hasta la propia Miami. La salud es terrible, comer imposible. O sea, cada hacer un mercado en Venezuela es casi igual que hacerlo en Miami. Sí, sí, los sí, impuestos sí, de sí, Miami. sí. Y Sí, no, no, eso. el costo, fíjate tú que todos los análisis que hacen las ONG mundiales sobre la marcha de la economía señala que Venezuela es el país con más inflación, más que Zimbabue. O Sí, sí, sea, ¿tú sí. sabes lo que significa estar peor que Haití, que Zimbabue? Y así es, y a Y ese es nivel. vergüenza que Maduro se le ocurre que Venezuela está mejor. Ah. Es decir, Pero yo admiro que a pesar de todo eso, yo sigo escuchando a mi querida Marta Colomina que da el todo por el todo por esa Venezuela, que da todo por el todo porque no pierde esa esperanza de ver un país cambiado, aunque a veces uno se decepcione y diga, Dios mío, provoca es apagarlo todo y olvidarme, pero usted sigue allí. no, y además lo importante sería demostrar, claro, el punto es que los que estamos fuera, votando, demostramos que estamos fuera, porque estamos en la lista de los execrados, ¿no? Ujú. Y eso es una razón más para lo que Maduro, y sabemos tú y yo que va a ser, y es que no, los que estamos fuera no vamos No a vamos tener a poder derecho a voto. votar. Ujú. Somos parias que no tenemos derecho a voto. Ese es el punto. Ahí van a tener derecho a voto un montón de cubanos, un montón de iraníes, un montón de terroristas, un montón de... Eso sí, ese es el punto. Pero el venezolano no. Pero bueno, tocará seguir. Fíjate, ayer leí un trabajo de Tamara Tarasiuk, que es la nueva directora del programa sobre Estado de Derecho de Inter-American Dialogue, Ujú. eh, con este título interesantísimo. En Venezuela hay tres crisis simultáneas de derechos humanos, con una falsa percepción de normalización. Porque fíjate, cómo Lula tiene el tupé de pedir que le reconozcan como presidente legítimo Maduro, y que Maduro es una joya. por ¿Ah? favor. Y el absolutamente alicaído y desdibujado y odiado De por Petro. su... Por, ¿de Colombia, dónde? Gustavo Petro. No, no, hay uno peor todavía, el argentino. Ah, Y sí, Fernández, Alberto Fernández, sí. Fernández y Gustavo Petro, que está de capa caída. De verdad que ese está desdibujado en cuestión de meses, ¿sí? Bueno, pero esta dice, fíjate, la región tiene problemas crónicos, como la desigualdad o la inseguridad de las democracias, que no han sabido solucionar. Y dice, los problemas, cita, las dictaduras, como calificó a la de Maduro, a la de Cuba de Díaz-Canel, y la de Daniel Ortega en Nicaragua, ¿no? Puesto. Y, y dice, ataques, las características de esa dictadura son ataques a la independencia judicial, a las instituciones electorales, que era lo que estábamos comentando, a la prensa independiente, a la sociedad civil y una lista absolutamente interminable que determina lo que es una dictadura a diferencia de una democracia, ¿no? Sí, Claro. así que sí. Interesantísimo. ¿Cómo, ya para concluir, que como ciudadanos estamos fuera, muchos están adentro, qué debemos hacer? Sobre todo yo pienso, esa es mi percepción, de desencantarnos y no prestarle atención a las primarias y dejarnos llevar por la decepción es terrible porque le hace el camino a Maduro, ¿no? Es lo que yo pienso. Claro, claro, pero simultáneamente, por ejemplo, hay muchísimos que desde allí
cuando señalaban que no iban a votar con el Consejo Nacional Electoral ni con las cartahuellas, porque eso es caer en otra lista tascón, es decir, en una persecución que la de los nazis casi se queda tonta frente Es lo verdad, que está es haciendo. verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Cambiando con los tiempos es algo muy parecido, ¿no? Y entonces no querían de ninguna manera la utilización del CNE y tenían toda la razón del mundo, por cuanto quedan absolutamente al descubierto. Y de ahí comienza la persecución por no haber votado por el régimen. Entonces, y otra cosa, es impresionante ver cómo desde que decidieron quitar y obligar a los anteriores miembros del CNE a renunciar, O sea, y están ahora con la Asamblea Espurua de Maduro, ujú, el dedo de la esposa de Maduro, ujú, sí, a ver quiénes son, este, no hay ninguna manera de pensar que en esas condiciones tú puedes lograr algo, ¿no? Pero simultáneamente te digo que aunque sea para estimularlos a ellos, a la oposición, porque al fin y al cabo muchos de ellos dicen que el acto de ir a votar en las primarias es un acto de protesta, es un acto de reivindicación democrática, así le quiten todos los derechos, así les pongan presos. Y uno les tiene que acompañar en eso, independientemente de que nos parezca una ingenuidad y que todo va a terminar como tú y yo lamentablemente sabemos que va a terminar. Maduro a ser reelecto de la misma manera que lo fue la anterior, fraudulentamente, y a montones de países que no lo van a reconocer o que se cansan y terminan por reconocerlo ujú. como el gobierno español, que afortunadamente yo espero que Pedro Sánchez va a perder recorrido, En ¿verdad? julio. Y bueno, sí, sí, en julio. ¿Tú sabes Y lo que va, significa con 40 grados a la sombra como en Maracaibo? ¿Ah? ya sé. Que pongan las elecciones en sitios, porque los centros de votación no tienen aire acondicionado, y pongan las elecciones en esa fecha. Ay, no. No, es realmente, y déjame decirte que es impresionante de todos los presidentes y de todas las figuras políticas, el que más ha recibido el impacto, el efecto y las malas costumbres del chavismo es España. Pero Y Pedro España. Sánchez con sus compañeros de partida y de juego, que son los separatistas catalanes, los terroristas de la ETA, y los chavistas españoles, que son de Podemos, De Podemos. que son con los ¿Qué que ha cree, estado desgobernando Pedro Sánchez. cree que va a ser arrasado en julio? Porque él recibió ya este golpe en la elección Bueno, pasada. déjame decirte que yo, mal pensada y con la experiencia dolorosa que hemos tenido de Venezuela, yo Sí. creo que este sinvergüenza, fíjate tú, Correos lo controla el gobierno y el presidente de Correos es un pana, para decirlo en términos muy coloquiales, de Pedro Sánchez. Claro, simultáneamente están sorprendentemente los sindicatos, que aun cuando están a favor del gobierno, eso les parece un poco fuerte. Eso de que Ok. uno vaya a votar y vayan a cambiar el voto. Por otra parte, después de la paliza que acaba de recibir Pedro Ujú. Sánchez con las elecciones municipales, donde apenas ganó Así es. una región con uno de los varones socialistas que además se lo oponía, es decir, que gana la Ujú. elección porque se oponía a Pedro Sánchez, Ujú. ¿verdad? Todo lo demás lo ganó el PP, el Partido Popular. Y con la ayuda de Vox, que es Ujú. el partido de más de la derecha que el Ujú. Partido Popular, ¿no? Ujú. Le llaman extrema derecha, pero yo no estoy de acuerdo porque es un partido democrático, independientemente de que yo no voy a votar por él. Pero bueno, Claro, claro. Ese es otro tema. Eso es otro sí, tema. no, no, sí, 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 sí. Sí. Bueno, vamos Bien. a seguir. Le agradezco el tiempo que me ha dado en este interesante porque hablamos de las primarias de España, de la Corte Penal Internacional y por supuesto este tema está así. Va a seguir Tú vas generando. a votar, tú vas a votar. Sí, pero me parece engorroso el tema de la inscripción, el selfie. Me parece que es como, me lo hacen un poquito difícil. Creo que es lo que pienso. Se apagó ahí el microfonito ahí se apagó. Creo que sí, hay que votar y hay que participar activamente en esto para que Venezuela logre Está ser. sonando un Ahora spam. sí, Sí. ahora sí, ahora sí. Bueno, Sí, no, no, que digo, tú vas a votar. sí, 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 sí.
Sí. Mira, es complicadito, ¿viste? Eso es lo que Tienes estoy que hacer diciendo. El y yo selfie, también voy a votar. sí, el selfie, la Yo también voy a cédula. votar porque si no me voy a sentir como culpable, a pesar de que me parece, en fin, Pero hay que hacerlo porque porque Venezuela es lo que tenemos y es lo que podemos hacer. Así que ahí estaremos y claro, seguiremos. es que también déjame que que tenemos que decir, es que con parte de la oposición que tenemos no merece la pena votar. Menos mal que por ellos no vamos a votar. Vamos a votar por los que se salvan dentro de ese grupo. Que eso hay que hacerlo así muchas veces, ¿no? Con una pincita, pero Sí. bueno, es lo que tenemos. Gracias, gracias a todos. Sus Gracias a comentarios los ti. dejan. No, dejen los comentarios porque además después yo lo comparto con ella para que ustedes vean esa nostalgia y ese cariño que le tienen. Ay, Y bueno, muchísimas gracias. no, Venga, que no le quiero un tirar un abrazo para abrazo. ti Cuídense también. mucho. Te